Bien, el jueves igual se emitirá un programa Claro, como siempre. que grabaremos nosotros en estudio con anterioridad. Sí, señor. Hablaremos esta noche de tulipanes, pero iniciaremos la charla hablando de un escritor escocés llamado Charles Mackay, que era historiador y hacedor de canciones además. Vivió durante casi todo el siglo XIX. En 1841 escribió un libro que lo hizo famoso y que tituló Memorias de extraordinarias ilusiones y de la locura de las multitudes. Ahí contó la historia de 3 asuntos financieros. Uno de ellos es conocido como la crisis de los tulipanes. Vamos entonces a contar algo acerca de la destrucción y caos que provocaron unas lindas flores. La crisis de los tulipanes fue un periodo de euforia especulativa que se produjo en los Países Bajos en el siglo XVII. Fue uno de los primeros fenómenos de este tipo de los que se tiene noticia. Las primeras referencias acerca de los tulipanes llegaban de Anatolia, en Turquía. Allí estas flores tenían valor religioso, eran las más adecuadas para la ornamentación de más o menos todo. Ajá. Desde la pilcha del sultán hasta las paredes de las mezquitas. Recuérdese que Mahoma no podía ser representado y por lo tanto la flor era una alegoría constante. Una versión cuenta que el embajador austríaco en Turquía, Ogier Kirslein de Busbeck, quien además era un floricultor entusiasta, vio tulipanes cultivados en Adrianópolis. Mandó una carta a su país en la que decía que en la primavera crecían en los jardines de aquella región unas flores maravillosas. En 1544, el embajador se llevó algunos bulbos para plantarlos en los jardines imperiales de Viena. Décadas más tarde, en 1593, el botánico Carolus Clusius dejó su trabajo en los jardines imperiales para tomar el cargo de profesor de botánica en Leiden, a donde llevó una colección de bulbos de tulipanes. Y fue Clusius quien comenzó a cultivar tulipanes de variedades exóticas en Holanda. Sin embargo, celoso de su colección, los mantenía guardados. Sucedió que una noche le entró uno en el jardín y le afanó los bulbos. El suelo arenoso holandés resultó ser el más idóneo para el cultivo de esta planta y empezaron a verse las primeras flores. Los jardineros holandeses apreciaban los tulipanes por su belleza y muchos pintores preferían esta flor como motivos para sus cuadros. Eran además tiempos de mansiones, jardines y flores. Ese era el paradigma de la ostentación. Las damas nobles ponían flores o pétalos en sus escotes. Los hombres caminaban con flores en la mano. Todos se adornaban con flores exóticas, incluso más que con piedras preciosas. Algunos tulipanes son de un solo color, otros tienen combinaciones muy notables. A pesar de que se intentó controlar el proceso por el cual los tulipanes monocromos se convertían en multicolores, los horticultores holandeses, disculpen ustedes, no fueron capaces de lograrlo. De a poco lo aleatorio del exotismo, las sorpresas que te daba el tulipán con sus modos diversos de aparecer, contribuyeron a elevar progresivamente el precio de cada bulbo. Siglos después se supo que los de colores jaspeados lo eran por la presencia de un pulgón, de una infección, que era en realidad, el color jaspeado era hijo de una enfermedad del tulipán. Las variedades más raras eran bautizadas con nombres de personajes ilustres o almirantes de prestigio. Toda persona con cierto afán de refinamiento se apasionaba por los tulipanes. La distinción que proporcionaba tener y cuidar de un tulipán era proverbial.
Tal o cual persona que había tenido una especie extraña de tulipán disfrutaba de cierto aire ennoblecido, aunque la flor ya no existiera. La moda llegó a tal grado de desvarío que no faltaron tenderos y artesanos que se gastaban lo que tenían para comprar un bulbo solo para exhibirlo ante sus amistades, sin plantarlo, ni revenderlo, ni nada. Sí, Para sí, decir, mirá ahí lo que estaba. tengo. Allá por 1620, el precio del tulipán comenzó a crecer a gran velocidad. Se conservan registros de ventas absurdas, lujosas mansiones a cambio de un solo bulbo, o flores vendidas a cambio del salario de 15 años de un artesano bien pagado. Epa. En 1623, un bulbo cualunque podía llegar a valer 1000 florines neerlandeses. Una persona normal en Holanda tenía unos ingresos medios anuales de 150 florines. Así que, O sea, 10 años de laburo. durante la década de 1630, parecía que el precio de los bulbos iba a crecer ilimitadamente. Todo el país invertía cuánto tenía en el comercio especulativo de tulipanes y los beneficios llegaban al 500%. Ya me parecía Comprabas que... un tulipán Sí. y al año siguiente lo vendías con 500% de beneficio. Un detalle interesante. La floración desde la semilla tarda unos 7 años. Ah, Era un periodo que ningún burgués apurado podía esperar. Entonces nació un mecanismo que se usa hasta hoy. Se creó un mercado de futuros a partir de bulbos aún no recolectados. Este fenómeno fue conocido como Winhandel, negocio de viento, claro. y se popularizó sobre todo en las tabernas, que era el sitio de intercambio y pago por la nada. Pese a la prohibición que se impuso, los negocios de este tipo continuaron entre particulares. Los religiosos calvinistas pedían moderación y gritaban que Dios se vengaría de tanta locura, ¿no? Según los que creen, parece que efectivamente se vengó, porque en 1636 se declaró una epidemia de peste bubónica que diezmó a la población holandesa. Pero el efecto no resultó bueno para los calvinistas estrictos. La falta de mano de obra en las plantaciones hizo subir aún más los precios de los tulipanes y se generó un mercado irresistiblemente alcista. A la vez, los poetas hablaban de la fugacidad de la vida y la metáfora constante se construía con los tulipanes, Claro. que se volvieron más respetados y más deseados. Los pintores flamencos los pintaban casi como tema único y se escribieron los primeros catálogos florales para venta y exportación del mundo. El número de especuladores aumentó. Los compradores se endeudaban y se hipotecaban para adquirir las flores. Bueno, llegó un momento en que ya no se intercambiaban bulbos, sino que se efectuaba una auténtica especulación financiera mediante notas de crédito. claro. El mercado busca por dónde hacerse cada vez más abstracto. Más ¿no? abstracto. Más abstracto, Claro. sí. Todas las clases sociales se vieron implicadas en el fenómeno. En 1635 se vendieron 40 bulbos por 100.000 florines. A efecto de comparación, una tonelada de manteca costaba 100 florines y 8 cerdos 240 florines. Bueno, vamos a salir expertos en los precios de Holanda en el siglo XVII. Estos precios desatinados dieron lugar a situaciones grotescas. Cierta vez un marinero que llegaba de ultramar y no conocía la situación, vio una especie de cebolla en el mostrador de una tienda de lujo en que había entrado y se la metió en el bolsillo creyendo que alguien se la había olvidado. Se marchó al puerto y la cortó para acompañar su comida. El comerciante, cuando se dio cuenta, digo, el tipo del negocio donde había estado el marinero,
Cuando se dio cuenta que le habían robado un bulbo de tulipán, valiosísimo, salió corriendo detrás del marinero y llegó a tiempo para verlo masticar el último pedazo de la extraña cebolla, ¿no? Poco después, el marino supo que se había comido el valor del barco y el alimento de su tripulación por un año. Fue juzgado y fue preso. El 5 de febrero de 1637 comenzó el fin de todo este delirio. Habían pasado 3 años después de que comenzara la especulación irracional. Un posadero holandés, Winkel, era propietario de una colección de tulipanes de gran rareza. Y el tipo se murió. Sus 7 hijos fueron a parar al orfanato de la ciudad y los directores del orfanato ofrecieron en subasta la colección de bulbos del finado. La mañana de aquel día de febrero de 1637 los comerciantes se abarrotaron en el lugar de la subasta. Un lote de 99 tulipanes alcanzó el total de 90.000 florines, 10 millones de dólares actuales. Y fue la última gran venta de tulipanes. La desmesura había provocado una desazón general. Al día siguiente se puso a la venta un lote de medio kilo de bulbos por 1.250 florines y no se encontró comprador. Y entonces la burbuja estalló. Los precios comenzaron a caer de a poco, después cayeron en picada y no hubo manera de recuperar las inversiones. Todo el mundo vendía y nadie compraba. Esta actitud se contagió rápidamente y el pánico se apoderó del país. Se habían comprometido enormes deudas para comprar flores existentes o inexistentes. Claro, los del futuro que ahora no valían nada. Las bancarrotas se sucedieron. Había quienes pagaron tulipanes futuros a precios millonarios, creyendo que serían todavía más millonarios. Se quedaron sin guita y sin la flor prometida, porque la inversión para el cultivo se desbandó. La falta de garantía de este curioso mercado, la imposibilidad de hacer frente a los contratos y el pánico llevaron a la economía holandesa a la quiebra. Y el Parlamento legisló. Los contratos fueron declarados nulos. Hubo vencedores y vencidos. Ganaron los que se salieron del juego antes de que ocurriera la explosión. Perdieron los que habían liquidado su patrimonio para apostar a la constancia del tulipán. Pero su fulgor florido había durado poco. Cientos de miles de personas al final se quedaron con tulipanes pero sin casa y hubo una prolongada depresión económica. Y el pobre tulipán fue odiado. Pasó a decirse que era la flor del diablo, se lo satirizó en todas las pinturas y en todos los dibujos. Para terminar, digamos que algunos siglos después, Holanda volvió a cultivar tulipanes y hoy es el país más fuerte en el negocio de las flores. Controla el 70% del mercado mundial y buena parte de su bienestar tiene que ver con eso. Y sigue siendo bastante caro el tulipán, no tanto como no, claro, los valores que hay. Pero es una flor cara. Pero es una flor muy cara y claro, que requiere... Y es una industria, desde luego, interesante. Vamos a ver qué podemos escuchar para ilustrar esta charla. A mí me parece que no está mal Flores Negras. Sí. Se sabe que el tulipán negro es casi una leyenda. Así que Flores Negras, hablando de tulipanes, no está nada mal. Y más si escuchamos la estupenda versión de nuestro Juanjo Domínguez. Vamos a hablar esta noche, aquí ha llegado mucha gente ahora, ¿eh? Sí. Bueno, hablaremos de libros extraños. Libros extraños. ¿Qué es un libro mágico? Primera pregunta. Bueno, usando un criterio amplio, puede decirse que un libro mágico es el que enseña operaciones mágicas. Bueno, pero por ahí, si nos ponemos más exigentes, pediremos de un libro mágico que su mera lectura
o su mera posesión o manipulación produzca efectos mágicos, opere prodigios. En este último sentido, la biblioteca resultante es más bien escasa. Pero vamos a dar noticia de algunos de sus volúmenes. Nicolas Flamel, aquel alquimista del siglo XIV, da cuenta de un libro que según parece había sido editado en el infierno. Para el honrado buscador de extravagancias, los textos herméticos resultan poco ilustrativos y muy tediosos. Obvias alegorías, sustituciones recurrentes, intimidaciones verbales. Pero el libro de alquimia casi siempre se queda en aprontes. El que cita Flamel, este libro que cita Flamel, era un libro dorado y muy viejo. Las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de fina corteza de árboles jóvenes. Estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de unos caracteres indescifrables. Se componía de 3 fascículos de 7 hojas cada uno. La 7ª hoja de cada fascículo aparecía en blanco, previsible metáfora del descanso divino después de la creación, digo yo. Los textos, adornados con bellísimas ilustraciones, estaban escritos en latín con la más rebuscada caligrafía. En la portada se leía en grandes letras, aquí lo tengo. El judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, saluda y bendice al pueblo judío que la ira de Dios dispersó por toda la Galia. Y el resto de la página estaba lleno de horribles maldiciones para quien osara seguir adelante en la lectura. Esta truculencia es sospechosa, porque cuesta imaginar un texto creado para no ser leído nunca, aunque yo conozco algunos. Las maldiciones son énfasis destinados a aumentar la fe del lector más que a espantarlo. No te espanta, te entusiasma. Y ya este libro debe decir muchas verdades si están interesados en que no lo lea. Bien. Según Flamel, a partir de la 3ª hoja, se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro, que ese es el asunto, ¿no? Al parecer, esta revelación tenía por objeto ayudar al pueblo cautivo a pagar sus impuestos. Durante 21 años, el alquimista, Flamel, realizó miles de experimentos. Lo ayudaba en ellos y en otros una joven señora llamada Perenelle. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, Nicolas Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro. ¡Epa! La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro ya convencional que escribió el propio Flamel y que se llama El libro de las figuras jeroglíficas. Qué curioso que Flamel tuviera una ayudante. Casi todos los alquimistas o magos tienen una ayudante joven y bella. Estoy pensando ahora en Cagliostro, que tenía a Lorenza Feliciani. ¿Cuál es la función de la asistente femenina? ¿Distraer al público mientras el...? No, a veces los alquimistas no tenían público, pero a mí me parece... Los magos la usan para distraer. Mucho. A mí me parece un símbolo muy atrayente. Me parece un emblema poético que un mago tenga una ayudante joven y bella. Quiere decir que de algún modo el mago produce alguna clase de milagro, y el milagro supremo de este mundo es la belleza de una mujer. Así que cuando uno ve a un tipo, un mago, un atorrante, un calavera, un poeta, un trompetista, acompañado y ayudado en sus menesteres y en otros por una mujer hermosa, uno dice, este hombre puede hacer milagros. Porque haber cautivado o haberse acercado a una mujer hermosa es ya un milagro. Entonces el público tiende a creerle mucho más al hombre que está acompañado de una mujer hermosa que al que está solo, o peor todavía, al que está acompañado
de una mujer que lo maltrata, por ejemplo. Señor, Imagínense que el alquimista o el mago se presenta con una mujer y dice, otra vez el mismo truco, pedazo de gil. ¿hasta cuándo voy a laburar con vos? Por eso y no por otra cosa, uno tiende a acercarse a mujeres bellas. No por mera concupiscencia, como dicen las malas lenguas, sino para embellecer la poesía que uno escribe. Qué bien suena eso, ¿eh? Usted me está mirando como si no me creyera en absoluto lo que No, yo pero estoy quedó muy diciendo. bien, es muy lindo, es muy lindo. Eso es lo que digo yo cuando me sorprenden con alguna mina, por ejemplo. ¿Qué hacía con esa mina en el bar tal y tal día? Mantener la Digo magia. exactamente eso. El mago, el poeta, el trompetista necesita la compañía de mujeres bellas para que mejor funcionen sus canciones, sus poesías. Sí, pero levántese los pantalones, por Sí, favor. sí, que fue un accidente esto. Bien. El caso es que vamos a contar de una vez el verdadero hecho prodigioso que operó el viejo libro de Infernal, ¿no? La maldición se cumplió y Flamel murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Mucha gente muere mientras busca el elixir de la eterna juventud. Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió. El conde Saint-Germain decía en el siglo XVIII que era cosa común ver caminar a Nicolás Flamel por París. Cierto es que el conde de Saint-Germain también era otro que bien bailaba después de muerto, y sus adeptos aún hoy garantizan que se haya vivito y coleando. Del libro fatal de Flamel no volvieron a tenerse noticias. Hablaré de otro libro. La Sibila de Cumas se presentó en Roma durante el reinado de Tarquino el Soberbio. Traía 9 colecciones de oráculos milagrosos. Su propósito era vender estos libros al rey Tarquino, pero Tarquino encontró excesivo el precio y no los quiso. La Sibila insistió. A cada negativa de Tarquino quemaba 3 colecciones. Al fin el rey se decidió a comprar las 3 últimas. Hay que decir que la Sibila iba aumentando el precio. ¿Sí? Quemaba 3 colecciones, ahora por los 6 que quedan te cobro el doble. Quemo otras 3, por los 3 que quedan te cobro el doble del doble. Y ahí compró Tarquino. Bien. Tarquino las compró y las depositó en el templo de Júpiter Capitolino. Después se perdieron, ¿no? Durante la República y hasta la época de Augusto, estos libros fueron tenidos por milagrosos y se los consultaba en caso de graves dificultades o desgracias. El resultado de esas consultas era que las calamidades desaparecían como por encanto, salvo cuando se interpretaban erróneamente las respuestas, cosa que ocurría con la mayor frecuencia. Me atrevo a opinar que el prestigio de estos rollos nace del hecho de haber sobrevivido al fuego. Es inevitable cierta devoción por los textos salvados de una catástrofe, de modo especial cuando los textos perdidos son mayoría, ¿no? Todos sabemos que las 9/10 partes de los libros de la antigüedad están perdidos. Y esta circunstancia nos hace venerar a los que han llegado hasta nosotros, aun cuando nadie nos asegure que se trata de los más meritorios. Yo tenía un amigo que señalaba la posibilidad de una literatura nacida en ruinas, ya nacida en ruinas. Es decir, nada se ha perdido. Todo fue escrito así, con párrafos faltantes y mintiendo el extravío de palabras que nunca fueron escritas. El final de la teoría también se extravió. Dicen que en el barrio de Flores hay 2 libros mágicos. Uno es el libro de la verdad, el otro es el de la mentira. El primero contiene toda clase de nociones exactas. Con la mayor precisión revela el origen del mundo, las fórmulas del arte, los procedimientos del amor, y quien alcanza a leerlo adquiere unos conocimientos verdaderos y unos criterios equilibrados y justos. Por el contrario, el libro de la mentira solo consigna falsedades. Quien tiene la desdicha de consultarlo se hace con la más obtusa colección de creencias erróneas. Un detalle siniestro. El libro de la mentira
el libro de la mentira, Sí. es falso, aún en su título, y pasa por ser el libro de la verdad. De modo que sus desventurados lectores creen haber consultado el otro libro. Así, no hay nadie que piense que sus ideas provienen del libro de la mentira. Se dice también que las influencias veraces o embusteras de estos libros van más allá de los meros datos enunciados en los textos. Al parecer, hasta los pensamientos y episodios más simples de la vida de los lectores se contaminan en un sentido o en otro. Para el lector del libro de la verdad no existen demasiados problemas. Pero el lector del libro de la mentira se convierte en una criatura de espanto. Los jóvenes creen que son viejos. Los rechazados se creen admitidos. Los que alguna vez viajaron al Paraguay piensan que no lo han hecho nunca. Señalo un matiz. La mentira no siempre es opuesta a la verdad. Para mentir el camino del norte no es necesario señalar el sur. El nor-noreste ya es mentira. Claro. La siguiente idea es inevitable, entonces. El universo de la mentira es mucho más grande que el de la verdad. El libro de la mentira debe tener muchas páginas. Hablaré de otro libro, el último. El legendario libro del olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en su lectura es ir limpiando la mente de recuerdos. En la última página nos deja ayuno de pasado. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera. Tal vez no es sino un ejemplar de Los Miserables. Pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el libro del olvido, y el lector no lo sabe. Y mientras conoce las desventuras del protagonista, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Desde luego, quienes lo hicieron, lo olvidaron. Esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Y hay también quienes leen para olvidar una pena y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar el libro del olvido. Y finalmente están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido, si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. Hemos ido a la discoteca a solicitar. Es apasionante este tema. Me imagino el discotecario se entusiasmó. El discotecario estaba durmiendo. Libros increíbles. El libro del sueño. El discotecario está siempre como en otro registro, ¿no? Ciertamente. Empezó a hablarme de 500 pesos que me había prestado en una ocasión. Y finalmente me dio un tango que sí tiene que ver con el tema, ya que se llama Olvido, justamente. Y lo escucharemos en la deliciosa versión de su autor, el incomparable Charlo. Bien, hablaremos esta noche de Dioniso, Baco para ustedes los romanos. Sí, señor. ¿Eh? De acuerdo con la tradición, no contaremos mucho de la vida de él, nos extenderemos particularmente en detalles de su nacimiento, y después veremos a dónde nos conduce o hasta dónde podemos llegar con esta historia. De acuerdo con la tradición, el culto de Dioniso procede de Egipto. Allí se lo veneraba con el nombre de Osiris. Bueno, si uno quiere cambiarle el nombre a las cosas, cualquiera procede de cualquier cosa. Y Osiris, además, es la expresión que nosotros los egipcios usábamos para calificar a un muerto, ¿no? Así es. En Egipto, cuando uno dice Osiris Akenatón, quiere decir el finado Akenatón. Bueno. Amenofis IV, che. No elegí un buen ejemplo porque era un faraón... Nunca lo nombramos después que palmó. No, entonces Osiris Ramsés. Ahí está, Osiris Ramsés, sí, señor. Bueno, el caso es que en Egipto se lo veneraba,
Parece que el adivino Melampo de Pilos lo introdujo en la Argólida. De acuerdo con Robert Graves, el mito sobre el origen de Dioniso tiene elementos prestados de procedencia hitita, se refiere al comienzo del culto al vino. Bueno, en fin, todos tenemos elementos prestados, Pero- no necesariamente los hititas, pero prestados por alguien, ¿no? El nombre Baco, con que se lo nombra en Roma, parece que viene del nombre que le daban los griegos a la euforia resultante de la embriaguez, la bajeia. Y ahí viene Baco, como luego fue llamado por los romanos. Otros nombres que se le han dado a este mismo dios son Eirafiotes, que quiere decir cosido al muslo, ya veremos por qué. Todo el mundo que sabe, todos nosotros sabemos griegos, de manera que al decir Eirafiotes, Sí, Eirafiotes. inmediatamente traducimos cosido al muslo. Bueno, hagamos algunas consideraciones de índole mitográfica más bien. Las principales fuentes concuerdan en que el padre de Dioniso era Zeus, el príncipe de los dioses. Pero son mencionadas varias como posibles madres. Sémele, la más popular, pero también Perséfone, Iris, Dione, Demeter, Selene, etc. De entre las varias versiones, la más frecuente establece como madre de Dioniso a Sémele, que era hija de la diosa Armonía y de Cadmo, príncipe fenicio y rey fundador de Tebas, ¿no? De acuerdo con esta versión, Sémele era una sacerdotisa de Zeus, laburaba de sacerdotisa. Muy bien, una vez Sémele se metió en las aguas del río Asopo. ¿Para qué? No solo por el placer de darse una enjuagada, sino más bien para limpiarse la sangre que la cubría luego de sacrificar a un toro en el altar consagrado a Zeus. ¿No es cierto? Mató un toro, vio cómo es cuando uno mata un toro en Salpica. el altar consagrado a Zeus, o en la plaza de toros de Sevilla. O en Es lo Liniers, mismo. es lo mismo. Uno queda sucio de sangre. Sí. Dice la mina, me voy a dar una enjuagada en el río Asopo. Y Zeus la miró desde lo alto y medio que le gustó. Entonces tomó la forma de un águila para mirarla mejor. Una águila guerrera. La sobrevoló y le gustó más todavía. Claro. Vamos, se enamoró de ella y comenzó a visitarla en secreto, ya bajo la forma de un tipo. Sí, bueno, porque como águila... Era la esposa del rey de los dioses, intentó que Sémele perdiera el interés por Zeus. Y entonces adoptó el aspecto de una anciana llamada Béroe, que era nodriza de Sémele, y empezó a hablarle mal de Zeus o a decir cosas. ¿Cómo hacen las viejas? Sí, sí. Pero bueno, no consiguió disuadirla y la joven quedó embarazada. Y entonces, como represalia, siempre haciéndose pasar por la vieja Béroe, Sí. aparentó no creer que el enamorado en cuestión era Zeus. Dice, no, ¿qué va a ser Zeus ese tipo? Es un tipo cualquiera que te está engrupiendo. Claro. Dijo. Vos decirle que se presente en toda su magnificencia. A ver si es. Claro, los dioses, aclaremos, jamás se presentan en su aspecto verdadero ante los mortales, porque esa presencia produciría la muerte. Y esto se traslada a las religiones monoteístas. Es En el todas, caso de Alá. sí, efectivamente, suceden casi todas así. Incluso en la India, ¿no? Krishna se muestra así ante Arjuna y también produce este efecto, ¿no? Entonces Zeus se presentaba medio yendo a menos. Y la tipa dice, no, bueno, acá me dicen que vos sos un tipo cualquiera, ¿por qué no te presentás en todo tu esplendor para que yo vea que sos el príncipe de los dioses? No, que no puedo. Y la tipa, dale, que dale, ya voy. Ya está. Dale, que dale. Bueno, Ah, ¿querés, sí, dice Zeus, ¿querés? aún Ahí está. sabiendo lo que iba a Iba a ocurrir. pasar, Y, bueno, esta cosa mezcla de una evidente luminosidad, de unos rayos, de cosas visibles y tangibles, pero también
me imagino yo que la presencia divina causará alguna clase de lucidez o de revelación, que es también causa eficiente de la muerte de quienes asisten a esta clase de presentación. Quien ve eso no vuelve a ver, quien sabe eso no vuelve a saber. El caso es porque la verdad mata. Del mismo modo. Bien. El caso es que Semele se murió como corresponde. De hecho. Y claro, estaba embarazada. Entonces Zeus rescató a Dioniso, que estaba recién en el 6º mes de gestación, y para que siguiera la misma, lo cosió a su muslo. Discúlpeme. Irafiote, viejo. Tenía el pibe cosido al muslo con asistencia de Hermes, ¿no? Y lo incubó hasta llegar a buen término. Una versión posterior les pareció que esta era medio fulera. Es cierto. Hace de Dioniso un hijo de Perséfone y saca todo esto. Recuperemos el nombre de Irafiotes que decíamos antes, que a eso remite, ¿no? ¿Qué cosa? La dimensión de Irafiotes, de cosido al muslo. Así es, A la pata. cosido, por eso le llamaban así, el cosido al muslo, le llamaban, Sí, en el barrio, ¿no? Sí. Bueno, según esta versión también hay una muerte prematura de la madre o algo así. El caso es que en esta segunda versión Zeus rescata el corazón a medio comer de Dioniso, y bueno, también hay un procedimiento igualmente horrible. Hay varias otras versiones sobre el nacimiento de Dioniso, algunas son híbridas de las dos anteriores, en fin, lo que sea. Quiero decir que Zeus le encargó a Hermes inmediatamente la crianza de Dioniso, y Hermes se lo llevó al rey de Orcómeno, que era Atamante, que estaba casado con una chica llamada Ino, en segundas nupcias. Como andaba buscando ya al niño para matarlo por celos. Sí, como era. Claro, lo vistieron de mujer, los descubrió. Entonces salieron rajando y Zeus lo llevó a Nisa, un lugar que no se sabe bien dónde estaba, forman parte de lo que podríamos llamar geografía fantástica, ¿no? Allí, para mayor seguridad, lo transformaron en cabrito. Usted vio que cuando uno lo transforman en cabrito, cuando es grande deviene en lo que suele llamarse un cabrón. Pero bueno, ahí supongo escapó de los celos de Hera por un tiempo. Adulto ya descubrió la vid, y lo que es mejor, descubrió el fruto de la vid, que es la uva, y cómo usarla, etcétera, etcétera. Hera entonces lo enloqueció, y loco anduvo errante por Frigia, por Egipto, por Siria, por Tracia, hasta que al final resolvió conquistar a la India, para lo cual formó un ejército, pero también llevó elementos de magia inherentes a su divinidad. De este modo conquistó la India. Allí se originó el cortejo que acompaña siempre a Dioniso, que es un carro con panteras, tirado por panteras, como el que alguna vez usó Alejandro. Bueno, al que rodean una serie de silenos, bacantes y algunas divinidades menores, como por ejemplo nuestro querido amigo Príapo. Sí, señor. De este modo se presentó Dioniso, aunque no se dice, en la orgía del fin del mundo, claro, de ese libro del que algunos hablan. En Tebas, ya de vuelta, introdujo las bacanales, que eran unos festines rituales en donde la gente se entregaba a toda clase de desenfrenos. Sí. El rey Peneo de Tebas se opuso al rito, un poco escandalizado. Dioniso lo enloqueció. También enloqueció a muchas personas, entre ellas las famosas hijas del rey Preto, de las que hablábamos el otro día, sí, aquellas que en su locura se creían vacas y entonces andaban por toda la Hélade mugiendo, comiendo pasto y rumiando. Bien. Claro. Fue también Melampo el que las curó de aquella desagradable locura. Se le ocurrió viajar a Naxos y se metió en un bote donde los marineros resultaron ser piratas y lo atacaron para afanarlo. Entonces Dioniso los enloqueció.
En su locura, los piratas se arrojaron al mar y ya estaban por ahogarse cuando vaya a saber quién los convirtió en delfines. Y ese es el origen verdadero de los delfines. Y es la razón por la que siguen a los barcos. Para ver si Exactamente, y la razón por la cual tienen cierto cariño por el género humano, porque en algún momento pertenecieron a él. Bueno, Darwin estaría un poco escandalizado, Sí. pero así fueron las cosas. Flipper también. Y casi sobre el final de estas giras que estamos mencionando, casi de un modo telegráfico, fue al infierno. Bien Fue hecho. en busca de su madre, la ya citada... Perséfone. no Perséfone. En este caso estamos siguiendo la versión que hace Seleme, el mal de su madre. Pero ya que fue, podía encontrar la otra también. Habló con la sombra de su madre, que estaba ahí en el infierno, y habló también con el príncipe del infierno, el señor Hades. Empezó a negociar, ¿por qué no dejas salir un rato a mi madre? Que eso, bueno, dice, tenés que darme tu bien más preciado. Y Dioniso, con toda sinceridad, le dio una rama de su árbol preferido, que era el mirto, que no sé qué clase de árbol será. Célebre entre los Las fiestas de Dioniso pasaron a Roma, donde se lo llamó Baco, y allí se encontró en muchas regiones con personas muy montaraces, muy proclives al desenfreno y al exceso. Sí, rústicos y Sí, de manera tal que aquello era una cosa tan maligna para algunos espíritus, que el Senado romano prohibió las bacanales en el año 186 antes de Cristo, es decir, durante la República. Claro, el momento más... Tempranamente, durante la República ya el Senado romano prohibió las bacanales. Esto es lo que tengo que decir acerca de nuestro querido amigo Dioniso, que ahí anda cada tanto presentándose, si es bien convocado, si es convocado de acuerdo al protocolo, en orgías, en festicholas y en lugares donde la lujuria alcanza su verdadera dimensión. Es una dimensión en última instancia espiritual, ya que la lujuria aparece después de transponer algunos estados de conciencia. Justamente, como Huxley nos lo enseñó alguna vez, pero a la manera de algunas personas, Aldous Huxley en esto, el general Perón en otras, Baco también se caracteriza por aquellos oponentes, que digamos que no es tan bueno por lo que hizo, sino por las cosas que proponen los contreras, como Apolo. Lo dionisíaco es opuesto al apolíneo. Cuando el deber y el rigor, la masculinidad, el sol, lo claro, empiezan a fastidiarlo al hombre, el hombre sabe que hay una opción, que es la noche, que es la clandestinidad, el desenfreno, el deseo, vamos. Y esta es la primera. Estaba pensando en alguien que disputa derechos de autor a Dionisos, que es un muchacho llamado Noé. No Noé como Noemí, sino Noé, que alguna vez se subió a un barco, metió unos bichos ahí, cuando terminó de llover, salió del barco y, probó los efectos de esa misma planta que había encontrado Dionisos, fabricó ese mismo licor y se puso a bailar desnuda delante de los pibes. Así es. Y fue condenado. Es mejor, me parece, esa fábula. Sí, ¿no es cierto que sí? Sí, es mucho mejor, es mucho mejor. Hay también algunos adornos y algunas rimas con las actitudes del mono, del cerdo. Sí, señor, ante el baile. Que adornan la fábula de la ebriedad de Noé. En cualquier caso, da la impresión de que aquel que crea algo siempre termina siendo víctima de los émulos que se exceden en esto. Ni Noé ni Dionisos inventaron los pecados que genera el vino después. Ahora, después de Noé y después de Baco incluso, vinieron nuestros amigos latinos que tienen, pese a la condena de la borrachera, una frase que reivindica esto, y es in vino veritas. En el vino está la verdad. Sí. Parece que para decir la verdad hay que beber. No creo que sea necesario. No, yo no he visto borrachos veraces. Sí, exactamente. En todo caso, la mentira cabe tanto en la ebriedad como en la sobriedad. Y el problema es de aquellos que piden disculpas por una cosa o por la otra. Digo, el vino sirve para cualquier cosa, queridos amigos, menos para vestirse y ponérselo delante cuando uno hizo alguna macana. Estaba pensando también en esta cosa. Sí, yo creo también, como cree usted, que la excusa estaba borracho no sirve, y que las cosas que uno hace borracho es porque las haría también sobrio. Justamente. O, para plantearlo de otra manera, si uno
no es capaz de ciertas demasías en la sobriedad, tampoco lo es en la ebriedad. Exactamente. Y el asunto es sostener después las acciones con la nobleza que implica incluso la posibilidad de ser un pecador. Creo que esto lo entiende un poco el Cristo cuando también permite que a través de ese licor que simboliza otra cosa, uno pueda purificarse en el sacrificio de la misa para los que crean en ese tipo de ritual. Y también me acordaba de otro amigo, Macbeth, que cuando llega a la primera fortaleza donde se va a convertir en asesino, hay un criado que habla del vino y dice, ese licor que te hace imaginar cosas que después te impide concretar. No está mal, tampoco. Muy digo bueno. que hacer mitología de todo eso está bien para la literatura, está bien para el amor, está bien para el festejo. Todo lo demás, allí cuando se vuelve excusa o recuerdo melancólico, no es otra cosa que el vino triste. Y el vino triste es el tango que va a cantar ahora mismo Hugo del Carril.